Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Soleá, artista multidisciplinario sanmiguelense, y el día de hoy les voy a contar un poco sobre mi producción artística, tanto escénica como plástica. Muchísimas gracias por el espacio. Pues te platico, el flamenco tiene diferentes ramas, palos se les llama dentro de la, de la flamencología. Entonces, cada uno de estos palos tiene una actitud diferente, tiene una esencia distinta, propia, tiene una identidad. Entonces, dependiendo del palo que yo vaya a abordar, va a ser lo que evoque en mí. Yo me voy a convertir en un vehículo para para poder convertir en plástica lo que el cante y lo que la guitarra están haciendo. Mi especialidad es la soleá. De hecho, de ahí viene mi nombre, soleá, que es la soledad. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo bailo una soleá? Pues evoco a mi propia soledad. Ajá. Que puede ser una soledad terrible, muy oscura, de mucha oscuridad, o puede ser algo más luminoso, puede ser algo más espiritual, dependiendo, eso va a pasar según el momento en el que esté yo viviendo esa soleá. Así como podría haber el caso de un taranto, por ejemplo, que es un palo terrible también, que evoca la tragedia, la gente que era obligada a trabajar en las minas y que desaparecía en las minas, la suciedad de esa gente que vivía en las minas. Entonces, la tierra, entonces todo eso es lo que sucede cuando te enfrentas al flamenco, ¿no? Y está su contraparte, por supuesto. Están las guajiras, por ejemplo, que es un cante de ida y vuelta que surgía en el puerto de Cádiz y viajaba a América, a Cuba en particular, y regresaba a España. Y es un cante sumamente sensual, sumamente de fiesta, con raíces importantes afros. Entonces, pues ahí se despertará otro tipo de actitud. Eso es lo que pasa dentro del flamenco, eso es lo que pasa en este cuerpo que se convierte en un vehículo, básicamente. En particular, el asunto de los pies es una percusión y se va colocando en una parte estratégica del baile. Hay una parte, por ejemplo, bueno, quiero mencionar que el flamenco es una comunidad y esta comunidad tiene un lenguaje. Parte de estos zapateados, o pies, o como lo quiera llamar quien quiera, es parte de ese lenguaje. Si yo hago una serie de sonidos en algún momento específico, lo podría llamar, como lo podría nombrar como una llamada. Y eso es una llamada. ¿Yo a qué estoy llamando? Estoy llamando al cantador a que me cante la primera letra o la segunda o la tercera de mi baile. Estoy llamando a la guitarra a que comience una falseta o que voy a comenzar en la zona en el área de la escobilla. La escobilla es esta parte de los pies que es continua. Y más que una contestación en ese caso, es una aportación a la parte melódica del flamenco. Está, bueno, la llamada, está el respiro también, que puede ser con los pies o puede ser con el cuerpo, y esto pasa cuando el cantador presenta la letra y tiene, normalmente es entre 1 y 2 compases, que puede variar, donde él respira. Entonces, yo puedo ahí poner este respiro, repito, puede ser con mis pies o puede ser con mi cuerpo, y después va a seguir la letra. Y enseguida voy a rematar la letra, y el remate también lo voy a hacer con mis pies. Y si yo así lo decido, puedo cerrar la letra, y también lo voy a hacer con mis pies. Más que una contestación, es una aportación melódica a lo que está sucediendo en esta comunidad.
Bien, yo aprendí hace algunos años aquí en San Miguel de Allende con un gitano que iba y venía, un gitano, Antonio el Chupete. Él venía, o bueno, él decía que venía de una comunidad que se llama Triana, de un barrio que se llama Triana en la ciudad de Sevilla, España. Yo con él aprendí, pero debo decir que antes de él apareció una figura importante en mi vida que fue la que me orilló a estudiar flamenco. Y esa figura es una amiga, que en paz descanse. Su nombre era Aura Madiedo. Ella era dueña de una llave y cuando ella bailaba hacía uso de esa llave e invocaba algo. No sé de dónde venía, ni tampoco sé a dónde iba, pero era un manejo de energías impresionante. Su presencia, su imagen, su movimiento sigue inspirándome hasta el día de hoy para ir generando momentos. A final de cuentas, eso sucede, son momentos, es una pintura que se realiza en el tiempo y que desaparece en segundos. Ella, y bueno, hay muchas otras más personas que están cerca de mí y que me inspiran, como Alejandra Imamura, una bailadora de Aguascalientes, Columba García, una bailadora de la Ciudad de México. Y bueno, vaya, los artistas grandes y consagrados que están presentando nuevas propuestas y lecturas increíbles de los diferentes palos del flamenco y que de alguna forma lo han hecho, lo han elevado más allá de una simple manifestación folclórica y lo han convertido en el arte y en un vehículo para llegar a donde ellos quieren llegar, dentro de la inteligencia humana, ¿no? Vaya, eso es lo que sucede en el flamenco y es lo que sucede en mí con las personas que me inspiran, que son muchísimas. También no necesariamente personas, pueden inspirarme momentos o elementos. Me inspira muchísimo la tierra, por ejemplo, lo que está enterrado, lo que está oculto. Eso pasa. Vaya, eso es todo un episodio, un capítulo de mi historia personal. Flores para la Dolorosa realmente es una exposición. Una exposición que se fue generando durante el tiempo de pandemia y que aborda la intimidad de los altares del Viernes de Dolores, de las familias y los altares cotidianos. Muchas veces la gente tenemos pequeños altares en espacios donde ofrecemos cosas de nuestras casas, ¿no? La Virgen Dolorosa en mi historia, pues es mi acompañante desde muy joven, o sea, desde que era un niño. Pasaba yo mucho tiempo en casa de mi abuela materna y ella fue la que notó que tenía yo facilidad para la plástica. Entonces había un pequeño cuarto en su casa, que le decíamos el cuarto rosa, o el cuarto de la máquina, porque estaba ahí su máquina de coser. Y estaba situada justamente abajo de una ventana para tener una buena luz y ella pudiera coser. Y entonces ella preparaba en esa máquina, cerraba la máquina y quedaba como una mesa, y preparaba para mí hojas y colores, lápices y cosas, para que cuando yo llegara de la primaria, en lugar de hacer la tarea, ella me ponía a dibujar. Y pasaba yo las horas ahí divagando entre las líneas y aprendiendo de una forma empírica. Y a mi mano derecha, donde hacía escuadra la pared de esa habitación, estaba
el retrato de la Virgen Dolorosa. Un óvalo, me acuerdo perfectamente. Esta Virgen Dolorosa tradicional que está como de lado, cubierta, y solo se asoma uno de sus dedos. Parecía como si estuviera muy atenta a lo que yo estaba dibujando. Y era mi compañera de todos los días. También era mi modelo en algún momento, ¿no? Varias veces. Y al paso del tiempo se fue fundiendo en mi cotidianidad más y más y más y más. Hasta que, bueno, al día de hoy, que ya soy un señor de 34 años, pues ya es parte de mí, de mi esencia, de mi historia, de mi diario vivir, ¿no? Entonces, no sé si yo la escogí o ella me escogió o la circunstancia decidió que fuera así, pero la realidad es que la Virgen Dolorosa es no lo sé, es mucho, es algo indescriptible para mí. Creo que sí. Por ahí hay una teoría, no recuerdo si es de Avelina Lesper o de quién es, en la que se menciona sobre un conjunto de carencias que hacen, que inspiran al creador, al artista, a generar obras justamente para contrarrestar o poder poner en plano, en físico, es que también es todo tan subjetivo, ¿no? Eh, algún momento en particular. Y por ahí yo estoy muy de acuerdo, pienso en estos artistas. El primero que me viene a la cabeza es Goya, que su producción más fuerte fue en sus peores años de vida, cuando creó estas obras famosísimas de las pinturas negras, donde él ya era un hombre sordo y ya estaba prácticamente en un estado económico muy complicado, ¿no? Y había sido un poco desterrado de la corte después de haber sido el pintor oficial de la corte. Y genera estos grabados durísimos de crítica social, donde critica a la iglesia fuertísimo, a la corona, pero más a la iglesia. Recordemos, en este momento España está viviendo el periodo de la Santa Inquisición. En España se salió de control completamente la Santa Inquisición y después, bueno, fue la invasión francesa. En esos momentos de su contemporaneidad, él generó las mejores obras de su vida. Entonces yo considero que sí. A final de cuentas somos como un volcán y siempre hay algo que hace que eso estalle, ¿no? También había una teoría en la que se decía que el artista era como esa fumarola de la historia familiar. No sé qué tan cierto sea, pero puede ser, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo que hay una sombra considerable detrás de la producción artística. Bueno, habría que pensar que cuando yo comencé a pintar, los motivos más cercanos a mis primeros encuentros con la plástica eran de carácter sacro. Conforme fue pasando el tiempo, me fui apropiando de ellos y en la actualidad no estoy seguro si siga siendo arte sacro como tal. Yo consideraría más que es algo más allá, como como si fueran una especie de relatos de mi propia vida. Recuerdo una serie de pinturas que realicé hace algún tiempo que se llamaba Conversaciones Místicas, que tenían algo de sacro, porque a eso evocaban los colores y las composiciones, pero eran muy abstractas.
pienso mucho en la parte espiritual más que en lo sacro como establecido. Pero es cierto que a raíz de aquel episodio de la Dolorosa, que se va convirtiendo en mi compañera hasta el día de hoy, y hasta el día que me muera seguramente, así yo lo quiero, la figura de la madre mística, está ahí, constante, presente en mi cabeza, presente en mis lienzos. Creo que más que una obra sacra es una obra espiritual, es una obra muy íntima, una obra personal. Vaya, eso. Y claro, disfruto mucho del arte sacro y de todo lo que éste envuelve, de cómo va de alguna forma retratando también la cotidianidad de la gente, las necesidades de la gente en el periodo barroco, cómo hacer que el fiel crea, ¿no? Se generaban estas composiciones sumamente complejas, donde la Virgen, por ejemplo, era real, ¿no? Flotando en el espacio, el claroscuro hacía más dramática la escena, ¿no? Iluminaba las áreas celestiales. El arte sacro es, es todo un hilo conductor en la historia del arte, a final de cuentas. Creo que eso es lo que más me gusta. Claro que sí. Bueno, el Viernes de Dolores para mí es sumamente importante porque forma parte de mis primeras memorias plásticas. Y es que yo recuerdo por ahí este altar que incluso siguen realizando en la fuente que está cerca de la parada de los autobuses frente al oratorio. Y ese clima tan peculiar que genera el Viernes de Dolores. La Dolorosa que se convierte en mi compañera y que en alguna inauguración de un altar, unos años atrás, lo inauguraba la escritora Mercedes Arteaga, una escritora sanmiguelense. Y dentro de su discurso ella mencionaba que se daba prisa para visitar a la Virgen del Pintor. Así nombraba ella a mi Virgen, a la Esperanza. Y para cerrar su discurso, ella decía que Alejandro nos hace partícipes de esta ofrenda a su musa, a la Dolorosa. Y es que sí, la Dolorosa es mi musa. Y el Viernes de Dolores es el día que yo rindo tributo a mi musa. Que lo hago de una forma pública, porque a final de cuentas la Dolorosa siempre le rindo culto. Pero ese día yo lo hago público y la celebro con todas mis fuerzas, con todo el talento que Dios me dio. Y hago una pintura efímera en honor a ella, con flores, con hierbas, con velas, genero planos, obscuridad, luz, composición, ritmos, movimientos, una pintura efímera. Y claro, abordo los elementos tradicionales del Viernes de Dolores, desde esa ambientación morada, ¿no? de penitencia, que es tan de Cuaresma, que es tan del Viernes de Dolores. Las flores moradas, las azucenas que son tanto de este periodo y que recuerdan la Inmaculada Concepción, la Virgen, la Purísima, ¿no? Las azucenas blancas. Las naranjas agrias que hablan de la amargura de la Virgen, de esa terrible amargura de la Virgen dolorosa. Pero que nos da un rayo de esperanza colocando esa bandera dorada arriba de la amargura y dejándonos ver que después de la pena siempre hay una alegría, siempre hay esperanza. La esperanza nunca muere. Los trigos, los germinados en la oscuridad y que tienen mucho simbolismo. La semilla del trigo, que es el cuerpo de Cristo muerto.
que entra en este espacio oscuro, que es el sepulcro, y cuando lo sacas está el pasto amarillo, la luz. Y es que el Viernes de Dolores está lleno de lágrimas, como las flores de la manzanilla, que simbolizan las lágrimas, o las botellas de agua de color. Pero dentro de ese sufrimiento siempre hay esa esperanza constante, como el trigo amarillo, ¿no? Las banderas de las naranjas. Y el trigo que después de estar amarillo, con el paso de los días se hace verde y es el color de la esperanza. Las hierbas, la manzanilla, el hinojo, que mucha gente lo atribuye a la tradición de la madre, al icono de la madre, el hinojo. El mastranto, que es una hierba que crece en los arroyos y que es, eh, dentro de muchas lecturas que podrían darle quien quiera, una alegoría a estas hierbas que nacen porque la Virgen ha hecho un río de lágrimas, ¿no? Y brotan el mastranto. Y esta otra lectura popular de la gente donde dice que estas hierbas son para tranquilizar o mitigar el dolor de la Virgen, que es terrible. Vaya, todo eso yo lo incluyo en mi ofrenda a mi musa, a la Dolorosa, el Viernes de Dolores. Y las velas, por supuesto, también son símbolo de la esperanza, lo que está, la luz, lo que es la luz. La Virgen siempre va a estar rodeada de luz, de cosas bellas, de cosas buenas. Vaya, pues es una pregunta complicada. Es como todo, ¿no? Existe la parte que lo disfruta y la parte que no. La parte que lo disfruta, yo agradezco mucho que me lo dejen saber. Y, y lo que más me gusta es cuando les genera una duda, ¿no? Que me preguntan, ¿cómo has llegado ahí? En cualquiera de las disciplinas, ya sea como artista plástico o como artista escénico, ¿no? O cuando me dicen, es que, eso sobre todo en el flamenco, es que no estabas aquí, ¿no? Estabas en otro lugar, estabas como en un trance, ¿no? Y bueno, a mí eso, pues, me motiva, me ayuda a querer generar más obra de cualquiera de las disciplinas. A final de cuentas, el hecho de que la ciudadanía sanmiguelense acuda a mis exposiciones o a mis presentaciones, es para mí importantísimo porque yo soy de esta ciudad, yo soy de una familia de esta ciudad y para mí es importante que lo que yo he tenido, poderlo compartir en mi ciudad con la gente que es de mi ciudad, o sea, más allá que los turistas o así, pienso más en la gente que es de aquí, ¿no? Decir, bueno, pues estos son frutos eh, de aquí de la ciudad y son para nosotros, para esta comunidad sanmiguelense. Entonces, bueno, pues vaya, a final de cuentas, como lo dije en un principio, es como todo. Hay quien lo disfruta y quien no, para quien es grandioso y para quien es terrible. Entonces, pues eso es lo que pasa básicamente con la producción. Bueno, San Felipe y Soleá es un espacio dedicado a la generación de espacios, vaya. Es un lugar que hemos abierto mi esposo y yo. Él desde su trinchera como arquitecto e interiorista y yo como artista plástico. Entonces la arquitectura es una de las bellas artes y la pintura igual. Ambos nos dedicamos a la imagen. Entonces hemos generado este espacio que básicamente te resuelve todo en cuanto a problemas
plásticos, problemas de espacios, desde construirlo hasta darle identidad, ¿no? Con obras, con diseño, vaya, como tal. Entonces, bueno, pues aquí en este espacio pues pasa de todo, ¿no? Desde cosas, desde exhibiciones con carácter muy contemporáneo hasta muestras más apegadas a lo tradicional, como fue lo de Flores para la Dolorosa, que era una exposición inspirada mucho en la pintura de María Izquierdo, y bueno, en lo que ya había mencionado sobre la intimidad de los altares y los cultos familiares. Y bueno, eso es lo que pasa aquí. Y claro, en muchas de estas reuniones, pues sí, se arma el tablao porque pues vienen los amigos flamencos, ¿no? Y como buenos flamencos, solo basta una palma y un cante para que brote la fiesta flamenca. Eso pasa aquí, en San Felipe y Solea. Bueno, pues yo podría comentar a la ciudadanía que se acerquen a las artes. A final de cuentas, la historia del hombre se ha ido contando a través de la historia del arte. La historia del arte es la que ha ido señalando los diversos momentos de la humanidad. Y por ahí lo decía una teórica del arte en la ciudad de Querétaro. La vida cambia después de que nos enfrentamos a una obra artística, sea cual sea la disciplina. La vida cambia.